Y con esta lógica en la que en realidad el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es equivalente a un tratado de rendición después de una guerra, porque hemos dado derechos ilimitados al comercio y a la inversión extranjera. No hay una nación en Europa en la que se permita el 100% de la inversión extranjera en sus sistemas bancarios. Hay un límite del 25% de inversión extranjera. El señor Slim no puede llegar a Alemania y decir, quiero tal banco y voy a comprarlo al 100%. El tope, 25%. Nosotros, 100%. En el caso de la agricultura, firmamos el Tratado de Libre Comercio con la mayor potencia agroalimentaria del mundo, que subsidia a sus productores en un promedio de más de $20,000 por productor. Nosotros difícilmente llegamos a una 20ª parte de apoyos a nuestros productores. Y entramos al libre comercio. Resultado: se perdió la rentabilidad agropecuaria. Se perdieron, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, 6 millones de empleos en el campo. Hoy importamos 42% de los alimentos y al aumentar los precios internacionales lanzamos a 6 millones de mexicanos a la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden comer 3 veces, solamente pueden comer 2. La CEPAL hace 3 días dice, 2 países aumentaron su pobreza y en el caso de México la indigencia, México y Honduras. Únicos 2 países en América Latina. Y los precios internacionales van a seguir aumentando. ¿Por qué? Por la dependencia energética y la especulación. En Estados Unidos se producen anualmente 300 millones de toneladas de maíz. Hoy, de esas 300, 110 se dedican a producir etanol. 30% de ese maíz hoy se produce etanol, ya no alimentos u otros insumos industriales. Consecuencia, evidentemente, es una presión al alza de los precios de los granos. Hace 2 años, en Rusia, efecto del cambio climático, como ustedes saben, el trigo requiere de mucho frío cuando se siembra y luego de calor cuando crece. Al modificarse las condiciones climáticas en Rusia y al haber calor, bajó drásticamente la producción, Rusia prohibió la exportación y aumentó el precio internacional del trigo y eso jaló el precio de los otros granos. Cambio climático. En Sinaloa, a principios de este año, se perdieron más de 2 millones de toneladas por una helada atípica, pero que es ya parte del cambio climático. Entonces, cambio climático, uso de los granos para producir gasolina para que se muevan los coches, la especulación financiera y nosotros aumentando la dependencia alimentaria. El gobierno dice, nosotros no somos responsables del aumento de los precios internacionales y tiene razón, pero sí son responsables de que estemos importando 42% de los alimentos y sí son responsables de que 6 millones de campesinos hayan perdido su empleo y sí son responsables que hoy tengamos 7 millones de hectáreas que no se están cultivando porque no hay los recursos financieros y la rentabilidad para los productores. Eso no es casualidad, son decisiones políticas y malas decisiones políticas. Pero no se puede modificar el Tratado de Libre Comercio a nuestro favor, porque se ha modificado más de 7 veces a favor de los Estados Unidos para acelerar la apertura arancelaria. En el caso de la energía, dejamos de producir gasolina, no invertimos
en las refinerías. Hoy importamos 55% de la gasolina que usamos en nuestros automóviles. E importamos anualmente más de 30,000 millones de dólares de petroquímica. Tan solo en el gobierno federal anterior, el expresidente Fox recibió impuestos de Pemex por 250,000 millones de dólares. ¿Y en qué se fueron? En compensar los impuestos que no pagan las corporaciones globales. Ese es el papel de Pemex. Utilizar una riqueza estratégica, no renovable, exportada como crudo, sin valor agregado, importando productos de valor agregado como petroquímica y gasolina, y utilizar ese ingreso para cubrir el vacío de recaudación de las corporaciones globales y de los más ricos. Incluso hoy en el estado de Nueva York, vean las noticias, se acordó un aumento de los impuestos a los más ricos y disminución a las clases medias. En el estado de Nueva York, donde se indignaron y fueron a ocupar Wall Street, empezaron a reaccionar ante argumentos racionales y éticos. Pero yo no sé qué pasa en México, porque las razones se han expuesto, se vuelven a decir, y sin embargo no pasa nada políticamente. Hay una especie de autismo en quienes toman las decisiones. Y esto tiene gravísimas implicaciones sociales y de una violencia multidimensional hacia los jóvenes. El aumento de la pobreza tiene un sufrimiento extraordinario que no existe, como se ve en ninguna otra de las sociedades en América Latina, al extremo en el que hoy estamos precisamente sufriendo los mexicanos. Millones de jóvenes pobres del campo son precisamente víctimas no solamente de la violencia de no tener esperanzas, ganar la vida, sino también son los que sufren la violencia directa de la economía criminal. Los jóvenes pobres son los que son reclutados por la economía criminal, pero también son los que son reclutados por las policías y por el ejército. Y vean ustedes qué irracionalidad, poniendo a nuestros pobres jóvenes o jóvenes pobres de un lado y de otro, combatiéndose, cuando en Estados Unidos no solamente no reducen el consumo, sino que oficialmente desde el año 2009, Jill Kerlikowske, el asistente del presidente estadounidense Barack Obama para estos asuntos del narcotráfico, declaró oficialmente que Estados Unidos abandona el concepto de guerra al narcotráfico. Esa es la tesis oficial del gobierno de los Estados Unidos hacia adentro. Pero hacia México nos imponen continuar con algo que ellos están alimentando. Estados Unidos, el gobierno, hace llegar armas a bandas criminales. ¿Para qué son las armas? Para asesinar, para matar personas. Y el gobierno estadounidense hace llegar miles de armas a grupos criminales en México. ¿Para qué? Para que maten personas. Y ahora se demuestra que no solamente eso, sino que en aeronaves del gobierno estadounidense se trasladan dólares a Estados Unidos para lavarse en los bancos en Wall Street. Y nosotros, nuestro gobierno, empeñado en una política que evidentemente no corresponde al interés de los mexicanos y que está llevando finalmente a lo que es el objetivo estratégico estadounidense, que es el control de las Fuerzas Armadas y la instalación de bases militares, como ya lo hicieron en Colombia. Ese es su objetivo estratégico.